En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Iré a visitaros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y puede ser que me quede con vosotros, o aunque pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. Si llega Timoteo, procurad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuera vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Bueno, comenzamos, ¿no? Ya este último capítulo de Primera de Corintios, y recordando un poquito lo que habíamos visto en el capítulo 15, ¿no? La resurrección de los muertos, el tiempo en que Dios va a darnos la oportunidad de volver, de restaurar nuestra vida. Y para recordar un poco ese último pasaje que decía el versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Según el apóstol Pablo, no todos nosotros vamos a morir, pero sí todos seremos transformados. Y como la vez pasada estaba explicando cuando toqué un poco el tema de Primera de Pedro, ¿no? Dios se está preparando y se está reservando algo en el cielo para nosotros. Y si dice que no todos dormiremos, sino todos seremos transformados, una de las cosas que está reservando para nosotros es el cuerpo celestial. Nosotros con este cuerpo que tenemos actualmente no vamos a entrar en la tierra prometida o en el reino de Dios. ¿O sí? No. Por ejemplo, los que están tal vez jovencitos, guapos, elegantes, quisieran entrar con este cuerpo, ¿no? Pero nosotros que ya estamos un poco ya viejitos, ya todo gordo, todo así, ya nos gustaría cambiar de cuerpo, ¿no? Sería una bendición, ¿no? Cambiar. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo que vamos a ser transformados. Ahora la pregunta, nos alegra mucho saber que vamos a ser transformados, pero ¿quién merece tener ese cuerpo celestial? ¿Quién es digno? Y eso está diciendo en Pedro que está siendo reservado para los que obedecen a la verdad y a la Escritura. ¿Será realmente que yo seré transformado? ¿Será realmente que yo me levantaré para entrar en el reino? Esas preguntas constantemente tengo que hacerme, porque el apóstol Pablo mismo dice que nos examinemos. Entonces aquí yo digo misterio, no todos miremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Incorruptibles, ¿qué quiere decir? Ya no vamos a tener un cuerpo que quiere robar, mentir, engañar o hacer cosas que no es correcto. Quiere decir que ese cuerpo que hacía esas cosas ya no va a existir. Vamos a recibir un cuerpo que ya no tiene esos deseos
ni esas ganas, ni nada. Por eso no se preocupen por sus deseos carnales en esta época, porque en el reino de los cielos no vamos a tener esos deseos. No va a existir. ¿Entiendan? Va a ser un cuerpo correcto, no corrupto. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Bueno, así hablábamos la vez pasada para terminar el capítulo 15. Pero vamos a arrancar con capítulo 16, después de que Pablo explicó todas las cosas a los corintios, todos los detalles, arrancando con la división. ¿Se acuerdan cuando comenzamos capítulo 1? Con el que algunos dicen que es de Cefas, uno de Apolo, alguno de Jesucristo. Pasando por la idolatría, pasando por los sacrificios a los ídolos, la vestimenta, los dones espirituales, la lengua, el amor, todos los temas que había, Pablo compartió con esta iglesia. Si ustedes quieren saber todo lo que se necesita conocer para una vivencia en una iglesia, en una comunidad de creyentes verdaderos, lean todito otra vez 1 Corintios. Todo lo que está hablando ahí es lo que necesita una iglesia para ser fiel a Dios. Y todo lo que está ahí exhortando es lo que no tiene que hacer, no es lo que tiene que hacer. Porque se exhortaba a ellos a no vivir de esa manera. Se había encontrado pecado, orgullosos, algunos vanagloriosos, algunos soberbios, algunos que ya se apartaban, que se dividían. De todo había en esa congregación, por eso Pablo les explicó detalladamente. Y finalmente, ¿qué les dice en el capítulo 16? ¿Con qué va a terminar esta carta? Pablo no pensaba escribirle una segunda carta. Después surgió la necesidad y escribió la segunda. ¿Qué empieza diciendo? En cuanto a la ofrenda para los santos, quiere decir que este es un tema. Ofrenda para los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿A quién se le llama santo? ¿Para quién se prepara la ofrenda? Cuando dice la ofrenda para los santos, estamos entendiendo que se está relacionando a las personas que ya se han apartado de las cosas del mundo, que ya no están viviendo para el mundo, que ya no están haciendo las cosas del mundo. Entonces, el servicio que nosotros como creyentes tenemos que prestar es a la gente que está queriendo salir del sistema. Pero muchas veces se confunde la religión, como que la religión tiene que ayudar a todo el mundo. ¿Para qué? Para que siga viviendo en el mundo, para que siga haciendo las cosas del mundo, para que siga viviendo con su deseo y con su afán. No, la Biblia no enseña así. La Biblia no habla así. ¿Sabían? Por eso no sé por qué algunos se quejan. La iglesia tiene que ayudarnos, la iglesia no le plata, la iglesia. ¿Vos saliste del mundo? ¿Vos estás viviendo para Dios? ¿Vos estás queriendo dejar este sistema? ¿Realmente querés servirle a Dios? ¿Querés caminar para Dios? Entonces, responsabilidad de los hermanos es ayudarte. Contrario. ¿A vos no te interesa a Dios? ¿No te interesa nada? ¿Querés vivir para tu placer? ¿Querés vivir tu deseo? ¿Querés hacer lo que te gusta? No es responsabilidad de la iglesia, de los hermanos, servirte. Así está explicando la Biblia. ¿Entienden? Por eso la ofrenda es para los santos. Está explicando acá. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y acá es muy importante por qué Pablo ordena algo. Él es jefe, él es el sumo pastor, sumo pontífice, él es el rabino mayor, porque nosotros así le consideramos a él, ¿no? Él es el gran rabino. Él es como hoy en día los grandes líderes de las congregaciones se consideran como los que tienen la voz máxima, y cuando ellos dicen algo, se tiene que hacer. Porque acá sale Pablo y dice, ordené. Entonces, ya, Pablo Geima. ¿Qué le parece? Pablo Geima. ¿Se puede usar Pablo Geima? ¿Por qué ordena Pablo algo? Cuando él ordena algo, es porque está sacando de un texto bíblico. Porque está mostrando una escritura. Porque les está enseñando cómo vivir a los hermanos. Y dice aquí, bueno, antes de empezar con el versículo 2, vamos a ver un texto también que se relaciona con esto para entender más claramente. Romanos, ahí está la referencia, Romanos 15, 25. 15, 25, atiendan un poquito. ¿Qué decía Pablo ya a los romanos cuando le escribía? Pablo ya a los romanos le escribía de la siguiente manera. 25
5. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Otra vez, la palabra ministrar es servir, atender, compartir. Una vez más, ¿a quién? ¿A quién le va a servir? ¿Con quién va a compartir? ¿Con quién va a administrar? ¿Quiénes son los santos? ¿Me pueden explicar otra vez? ¿Quiénes son los santos? Los que se están apartando del mundo. Los que están saliendo del sistema. No son las personas que están viviendo para su carne, que están viviendo en pecado, que están viviendo en la corrupción, no. Vos te pones en un lugar y explicás el camino de Dios y le invitás a la gente, ¿quién quiere salir de este sistema? Venga. ¿Quién no? Continúe, simplemente. Y con esos que salen, a ellos vos les servís. A ellos vos dedicas tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, todo. Así está explicando la Biblia. Tu hora de trasnoche, todo. Por ellos. Pero por la gente que no quiere saber nada de Dios, la gente que le gusta vivir el mundo, la gente que le gusta hacer las cosas del mundo, no. Simplemente. Pero qué raro. Hay muchas personas que se molestan por eso. Que no se le atiende, no se le hace caso. La pregunta es, ¿esa persona está queriendo salir del sistema? ¿Está queriendo vivir para Dios? ¿Está queriendo aprender las cosas de Dios? No. Nosotros estamos buscando ovejas perdidas, no cabras perdidas. Las cabras no quieren venir al redil. Las cabras quieren irse lejos. El pastor normalmente a la cabra le persigue con látigo. ¿Sabían? Ay, caso, uy, comida de cabra rebelde. Pero a la oveja no. A la oveja le silba y la oveja le contesta. La oveja, no sé cómo no es la abeja. La oveja, de tu uñe, su oveja, clama. Está preocupado. Toda la cabra no. Eso hay que entender muy bien. Entonces, ya tengo que conceptuarme. ¿Soy oveja o soy cabra? Si soy oveja, cuando escucho la voz de mi Dios, clamo, grito para que me escuchen, para que me ayuden. Si soy cabra, me voy más lejos cada vez. A cañigajao, no quiero que me encuentren. Me cubo. Cuando veo que mi pastor anda por ahí, jaqueu. Ahí na la cabara. Todo la besano. Se hace descubrir, se hace ver. Aquí estoy, ayúdenme. Para eso Pablo quería ir a Jerusalén. Para ayudar a esta gente. 25 más, ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Una vez más, Macedonia y Acaya son dos regiones, es como decir región oriental y región occidental, tuvieron deseo y misericordia de ayudar a los pobres que están entre los santos. ¿Se dan cuenta cómo dice la Biblia? ¿A quién ellos están pensando enviar sus ofrendas, sus ayudas, su aporte? ¿A todos los pobres del mundo? A los pobres que están entre los santos. ¿Por qué? Porque es una ordenanza de la Torah, de la ley. A tu pueblo servirás, a tu gente ayudarás. Eso está para que ustedes tengan referencia, Deuteronomio 26, 12, Éxodo 23, 19. Ahí nomás, no necesitamos buscarnos. Ahí está, lea, ahí está, a quién tienes que, cómo tienes que servir a tu pueblo, a tu gente. No tienes que permitir que en tu pueblo, en tu tierra, entre tu gente haya hambrientos, haya necesitados. Y se entiende que cuando la Torah se refiere, cuando la ley de Dios se refiere a tu gente, tu pueblo, son los que están sirviendo a Dios. ¿Entienden o no? ¿Se entiende? Este es un pueblo que sirve a un solo Dios. No es un pueblo que tiene muchos dioses. Nosotros podemos decir, por ejemplo, este es nuestro pueblo, San Lorenzo, Laureltino, este es nuestro pueblo San Lorenzo, aquí todos tienen un solo Dios. No, cada uno tiene sus diferentes dioses. Cada uno cree lo que quiere creer. Entonces, ¿a quién le llama Dios su pueblo? A los que creen en el mismo Dios, en el Dios
que en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en el Dios de Israel, en el Dios de la Torá, el Dios que liberó a su pueblo y les dio la ley para que habiten en la tierra prometida. El Dios que ha permitido que venga su Hijo y muera en la cruz y esté recogiendo otra vez a sus esparcidos, es llamándole con su voz. A ese es a quien hay que ir a servir. Y si a ese yo no le quiero servir y yo no le quiero atender, yo soy enemigo de la Torá, enemigo de Dios, enemigo de la Escritura. ¿Entienden? Eso es muy importante entender. Si en nuestro alrededor, en nuestro país, ustedes saben que hay gente que está buscando a Dios, está queriendo aprender la palabra, está queriendo conocer, averigüen cómo están. Búsquenle. Pregunten si están vivos todavía. No se aíslen de ellos. ¿Ven? Ese es el corazón de nuestro Mashiach. Bueno, dice más, porque en Jerusalén, ¿no? Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Son deudores, dice. Miren lo que está diciendo aquí. Son deudores. Le está diciendo que la gente de Macedonia y de Acaya son deudores de los que están en Jerusalén. De los santos. De la gente que está sirviendo a Dios. De la gente que está trabajando para el Evangelio. Pablo está diciendo que esa gente de Macedonia y Acaya son deudores. ¿Qué les parece si Dios le dijera que ustedes son deudores de la gente que está sirviendo a Dios? ¿No le gustaría esa idea? ¿No? Se la debe más, se me va a nadie. Se iba de beta. No, esa es nuestra característica. Yo no le debo a nadie. Por eso no nos sentimos con carga ni con peso para darle a nadie nada. Porque cuando vos no te sentís deudor, cuando vos pensás que no le debe a nadie, ¿cómo camina el que no le debe a nadie? Yo no le debo a nadie, así camina no. Pero ¿cómo está el que debe mucho? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que andar? Como que debemos mucho. Sí, está en la próxima semana. Dame más tiempo, por favor. Siempre pide misericordia. El que debe no puede ni dormir tranquilo, ¿no? Así está, ¿o no? Algunos como decían, ya doy cuerpo, no hubo la cuota mía. ¿Qué dice Pablo que son los de Acaya y los de Macedonia? Deudores. Son deudores, dice. A ver, cuando habla de Macedonia y Acaya, ¿de quién se está refiriendo? ¿De judíos? ¿Gentiles? ¿De gente como tú o como yo? ¿Sí o no? Entonces Pablo a gente como tú y como yo nos está llamando deudores. Nos sentimos deudores, por eso queremos servir a la gente, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que están saliendo del sistema, los que están viviendo para Dios, los que están haciendo el servicio. Recuerden que de Jerusalén estaban saliendo los que estaban ministrándole a ellos. Ahora Dios está dándole la fuerza, le está dándole el poder, el evangelio a esta gente y ellos se están sintiendo deudores. Por eso quieren ayudar, apoyar. Esto se hacía en Jerusalén. Deuteronomio capítulo 26, del 1 al 2, Éxodo 23, 19. Pueden leer ustedes. Que tenían que traer a Jerusalén sus ofrendas, sus primicias, sus diezmos. ¿Para qué se traía? Se traía durante las fiestas. Se traía para servir a la gente que estaba ahí custodiando el templo, sirviendo el templo, y si había pobres alrededor. Lo normal era que no exista pobres. No tenía que haber pobres. ¿Por qué después hubo pobres? Muchas veces había pobres porque alguna familia no pudo completar su trabajo o la cosecha se la arruinó, o no hizo un trabajo y le salió mal, perdió todo y quedó en la pobreza. Por eso muchas veces había pobres. No era que ellos eran pobres porque nacieron pobres. Dios le dio todo a los israelitas. ¿Por qué había pobres? Porque le cayó alguna desgracia, o el padre no pudo trabajar más, o los hijos no pudieron, como le había pasado, ¿se acuerdan? En un caso Ruth, su suegra. Ellos cuando salieron de Jerusalén, de Belén, salieron con mucho dinero, muchas propiedades. Pero ¿qué pasó? Murió el esposo, murieron los hijos. ¿Cómo quedó la familia? Quedó pobre. Muchas veces esas son las causas de la pobreza.
Entiendo, ¿no? Entonces, para eso ya había una ley que preveía servir a estas personas que estaban en el camino de Dios. Bueno, y por eso le pareció bueno que son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Hay que entender bien acá, fíjense bien. Los gentiles fueron hechos participantes de sus bienes espirituales. ¿Bienes de quién está hablando? De los judíos. ¿Cuáles son los bienes espirituales de los judíos? ¿Qué es espiritual? Espiritual es la escritura, la Biblia. ¿Sí o no? ¿Entienden? ¿No? ¿Qué están aprendiendo los gentiles de los judíos? ¿Qué están aprendiendo? La Torah, el Tanakh, el Brit Hadashah no, porque no había todavía. Torah, los 5 libros de Moisés, Tanakh, los profetas, los salmos, y Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, eso no estaban aprendiendo porque eso se estaba escribiendo ahora. Entonces, ¿de dónde estaban los gentiles conociendo sobre Moisés, sobre Abraham, sobre todas estas profecías? A través de los judíos. Por eso Pablo está diciendo eso. Entonces, así como ellos están siendo herederos, participando de esta riqueza espiritual, también la riqueza material de los gentiles tiene que venir a los judíos. No da gusto escuchar eso, ¿no? Entonces, lo que voy a decir, pastor, es así, yo aprendo la palabra, ese es lo espiritual, no es plata ahí, no, hasta gente ahí. Ese es el corazón de la persona, no. Taputante, me voy a quedar más como un gentil pagano, la vivita feliz, pesa. ¿Será que así va a decir la gente? ¿Ustedes creen que estos gentiles van a hablar así, responder así? No. El que es oveja, no. ¿Quién hablaría así? La cabra dice que dice bre. Y la oveja dice me. Hay que cantar un poco a ver cómo nos sale, si nos sale bre o me. El Hijo de Dios no va a tener este corazón. La cabra sí. La cabra va a mezquinar cualquier ofrenda o dinero que salga de su bolsillo. Va a llorar y va a gritar y todo, porque es cabra. Pero la oveja no. La oveja cuando le ponen ahí, le sacan la lana y se queda tranquilo. La oveja da. ¿Sí? La cabra patea. ¿Sí? La cabra da también la cabra, pero patadas. Hay que entender muy bien quién soy yo. ¿Soy cabra o soy oveja? Bueno, eso es para entender. Ese es el versículo 1 nomás. Tenemos 24 versículos para compartir. Ya estamos en la mitad del culto. Pero ese es un versículo muy importante. Bueno, 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, dice. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y analizando mi Biblia, versión popular, porque quería salir de la duda, en la Biblia aparece varias veces esta palabra primer día de la semana. ¿Y qué encontré? También analicé en el griego. En el griego, aquí realmente se está refiriendo al domingo. Ya encontré, es el domingo. Entonces la pregunta, ellos se reúnen los domingos. ¿Ve? Prueba contundente. La reunión es los domingos. Pero no. ¿Por qué los domingos tenían que traer sus ofrendas? Porque el sábado no se trabaja, es Shabbat. Sábado no se hace, sábado solamente era para servir a Dios. Entonces, normalmente ellos, domingo, cuando terminaba el Shabbat, empezaban a recoger las ofrendas de algunas personas. Las traían, pero las traían y las guardaban. No es que durante el servicio, durante la reunión, empezaban a dar su ofrenda, sino terminaba la reunión, terminaba la comunión, cada uno se iba y dejaba o guardaba en algún lugar. Nadie sabía muchas veces quién traía ni cuánto traía. La idea del apóstol Pablo era que no se vea más quién trae más ni quién trae menos. ¿Entienden? Porque si cuando Pablo viene, lo normal de nosotros que es que la gente nos vea cuando estamos dando nuestra ofrenda, ¿no? Acá yo estoy dando, viene, foto, estoy dando.
Pero, ¿qué había pasado en la iglesia de Hechos, allá en Jerusalén? Cuando Bernabé ofrenda su casa y dona y le trae a los apóstoles. ¿Quién ve eso? Ananías y Zafira ve eso y ellos también, quiero decir, le entra la envidia, ¿no? Porque nosotros somos de naturaleza envidiosos. Oye, ellos ya pota pesa. Pero ellos vendieron su casa, pero ellos no quisieron dar todo y por eso cayeron en un pecado. ¿Entienden? ¿No? Porque Bernabé no hizo con esa intención, él hizo como normalmente, pero cayó en esa trampa. Entonces por eso Pablo sugería, cada uno traiga, o pare la reunión, termina todo, apartito trae, guarda ahí. Nadie sabe cuánto trajiste, nada. Solamente se junte ahí y establezcamos para quién es, y cuando yo pase recogeré, ya de paso nomás ya, recoge nomás. Nadie va a saber de quién es esa ofrenda, son de los hermanos de tal, los hermanos de Corintios, los hermanos de tal, así nomás. ¿Y gusto ve presión? Es mucho mejor así. Nadie sabe entonces quién da más, quién da menos, quién no da, nadie. Solamente cuando se va una ofrenda, se va los hermanos de tal lugar. Entonces, el que dio y el que no dio, no importa, ahí ya todos dieron. Ese era el corazón de Pablo. ¿Qué les parece? Para no ofender a nadie. Claro, esto no le gustaba a los de Corintios. ¿Ustedes creen que le gustaba? No, los de Corintios, ¿cómo era su nivel? Ellos querían mostrarse. Por eso, ¿por qué le está recordando? Porque ellos ya se estaban olvidando de eso. Porque ellos querían cuando Pablo llegue ahí entregarle delante de todas las personas. No. Entonces, ¿por qué se hacía domingo? Porque cuando se termine la reunión, por ejemplo, hoy estamos empezando Shabbat, mañana a la tardecita se termina el Shabbat, comienza el primer día de la semana. Después de terminar toda la reunión, algunos ya, cuando ya se apartaron todos, vienen y dejan en un lugar. Ya no se le ve más, cuando hacen nada. Cañijape. Por eso, esa costumbre que tienen muchas, lastimosamente, denominaciones en la mitad del culto, bueno, hermanos, llegó la hora de la ofrenda, así que penojé la pende bolsillo, ya ofrendata, no es tan bíblica que digamos. Porque algunas veces alguno no tiene y ahí están, a ver, vos, y claro, no te obliga, ¿no? No te pone una pistola y te dice, que pero vos ya te sentís mal, ¿no? Porque a una vez ahí en el momento no tenés nada. Justamente caíste ahí y bueno, Pablo no quería que suceda eso. ¿Entienden, no? Por eso es mejor, cada uno ahí aparta. En nuestro caso nosotros tenemos ahí nuestra caja, nadie si no le ve, ahí mientras termina el culto, mientras se charla, tirando ahí. Nadie, si quiere escribir, escribe, si no quiere escribir, no escribe. A voluntad. ¿Me entienden, no? Esa es la manera. Bueno, a donde iba es que aquí sí es domingo, pero en Hechos capítulo 20, y vamos a ver Hechos capítulo 20, porque en Hechos capítulo 20 también dice que se reunían, pero ahí no recogían ofrendas. Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Acá también menciona el primer día de la semana. En Corintios dice también el primer día de la semana. Realmente se está refiriendo a domingo en las dos partes, pero acá en el griego está diciendo otra cosa. Acá dice primer Shabbat de la semana, dice en griego. O miato Shabbaton. ¿Sabían ya esa palabra? Miato Shabbaton, primer Shabbat de la semana. ¿De qué? ¿De qué semana? De Shavuot, de Pentecostés. Entonces, en el lugar donde dice que se estaban reuniendo, no está hablando de un domingo de reunión. Estaba hablando de un primer Shabbat de la semana, para contar las 7 semanas que son de Pentecostés. Pero en en Corintios 16, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, dice, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Acá no está hablando de reunión, acá está hablando de recoger tu ofrenda y guardarlo, ¿entiendes, no? Aparte, es como sacar ya, porque como eran productos, entonces ya apartar lo que vas a dar para Dios, tener tipo depósito, bebé, pero no durante la reunión, no durante el culto, el primer día de la semana, ¿sí? Al día siguiente, o después, o para ir al culto, cada domingo, dice, porque domingo ya era día laboral,
día de actividad. ¿Se entiende, no? Entonces, no tenía nada que ver con reunión, ni recoger ofrendas en la hora del culto. Eso es muy importante que nosotros entendamos. En donde estemos, en donde vayamos, no nos acostumbremos a pedir ofrenda durante la reunión. O para la reunión, sí pueden ofrendar, dar o servir o todo lo que sea. ¿Está bien? Esto era, y claro, esto también. Ahora, ¿para qué era esta ofrenda? Otro punto. Esta ofrenda era para enviar a Jerusalén durante las celebraciones precisamente de Pentecostés. Pero durante las 3 celebraciones se enviaba esta ofrenda a Jerusalén, la fiesta de Pesat, fiesta de Shavuot y la fiesta de Tabernáculos. Porque eran fiestas donde venía mucha gente y había mucha reunión y se necesitaba servir a las personas. Inclusive mucha gente necesitada se acercaba a Jerusalén precisamente para eso, para que se le ayude, ¿entienden? Para que puedan colaborar. Que según cuentan la historia, que lo que ocurrió en Jerusalén, ¿por qué había tanta pobreza en Jerusalén? Porque al principio ellos, ustedes se dieron cuenta que al principio cuando Pedro predicaba, ¿cuántos se añadían a la iglesia? 5,000, 3,000, ¿sí o no? Y con toda su familia, y venían mucha gente. ¿Y qué dice que hacían? Vendía todas sus propiedades, y se acuerda ahí emocionadísimo por el evangelio. Pero ¿qué pasó a la larga? Ya o vendepamos la imiaye, o upamos la imiaye, y ya no había nada. Y muchos ya venían también y se arrimaban nomás. Ya venían y ahí nomás ya. Entonces la comunidad de creyentes en Jesús empezó a empobrecer en Jerusalén. Ustedes ven que en la iglesia de los gentiles no ocurría eso. La iglesia de los gentiles, ¿qué les recomendaba Pablo a ellos que hagan? El que no trabaje, no coma. Los que estaban al servicio de la palabra, inclusive ellos muchas veces tuvieron que trabajar. Pablo no les dio esa manera, porque si no también iba a ocurrir lo mismo. Por eso entre los gentiles no había ese problema. Pero en Jerusalén comenzó de esa manera, por eso había bastante dificultad y pobreza. Bueno, sigamos con Hechos. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, yo también, que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Está pensando él pasar por Macedonia, después quedarse un rato con ellos. Él quiere quedarse con los corintios y después ahí ustedes me pueden indicar a dónde quieren que vaya, ¿no? Por ejemplo, si lo de Corintios dice, hermano Pablo, queremos que vayas a tal lugar para que compartas la palabra. Bueno, yo me pongo a su servicio. Fíjense cómo Pablo le está escribiendo. Cuando esté ahí, yo voy a esperar la respuesta de ustedes para ver qué hago, para ver cómo sigo mi camino. Él siempre estaba sujeto a los hermanos, a pesar de que le está dando con todo. Como hecho con todo, pero aparte, yo voy a irme ahí y voy a ver qué quieren ustedes que haga. Bueno. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor me lo permite. Él quería llegar a Corinto y quedarse un buen tiempo ahí compartiendo con ellos. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Él está aclarando que se dan cuenta que aquí también se menciona la fiesta de Pentecostés, pues entonces quiere decir, y esto es una prueba, que estas ofrendas que se están juntando son para enviar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué está ordenando? Por eso, ¿por qué tiene Pablo la fuerza de ordenar? Porque está en la Escritura. No sé si me entienden, ¿no? Pentecostés es la fiesta que nosotros hicimos la vez pasada. La fiesta donde había mucha fruta. Shavuot. Entonces, es obligación de una persona que cree en la palabra servir, compartir y reunirse en esas fiestas. La pregunta, acá Pablo
está diciendo que va a quedarse en Éfeso hasta Pentecostés. Vamos a ir a Jerusalén. Más abajo dijo, puede ser que me vaya, dijo, ¿no? Hay posibilidad. Pero acá dice que se va a quedar en Pentecostés, en Éfeso. No va a ir a Jerusalén. ¿Por qué? Vamos a leer qué dice, a ver que nos explique Pablo. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Hay una causa o no? Hay una oportunidad de que esta gente pueda escuchar la palabra de Dios. Entonces, la ley tiene una ley otra vez dentro, ¿no? Cuando la ley va a dar esperanza y vida a otras personas, entonces te da esta facultad. O sea que Pablo puede decir, bueno, tengo la oportunidad ahora, porque en ese momento no es que vos estás en Efeso y hasta Jerusalén, yo llegué. No, uno sale y no sabe si va a regresar más. Hay dos posibilidades. Algunos dicen que Pablo sabía que si iba a Jerusalén, tal vez ya no regresaba más. Y precisamente eso fue lo que ocurrió. Si él iba a Jerusalén, ya no regresaba más, ya no había más oportunidad. Por eso cuando él decidió ir a Jerusalén, ¿se acuerdan que unos profetas en Hechos sale, no? Unos profetas que vieron el cinturón de Pablo, dijeron, el dueño de este cinturón va a ser ejecutado, torturado y maltratado. Y le dijeron, no vaya a Jerusalén, no vaya. Y Pablo que dijo, igual iré, ajata. Pero acá él se queda. ¿Qué quiere decir? Había una causa. ¿Cuál era la causa? Poder dar este mensaje a esta gente de Éfeso. Esa era la causa, ¿no? ¿Se entiende, no? Porque algunos pueden decir también, Pablo ni nos guardaba la fiesta, ¿por qué se quedó en Éfeso? Porque para él no era más importante, no. Acá está explicando la causa, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Aquí en este lugar donde estoy ahora, hay gran oportunidad de predicar el evangelio, y hay, ¿qué cosa? Muchos opositores, contrarios. Muchos se me están oponiendo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las puertas se le abre a alguien, cuando se abre el camino para predicar, ¿qué también se abre en ese momento? La gente que se opone, la gente que no le gusta. Cuando vos estás haciendo algo para Dios, cuando vos estás haciendo un trabajo para Dios, inmediatamente se levantan los opositores, los que se reúnen para hacer el plan opositor. No, ya opone. Tengo que hacer la guerra. ¿Entienden, no? Aquí está explicando eso. Bueno, sigamos. Versículo 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. También le está mencionando que posiblemente llegue a ustedes Timoteo, atiéndanle bien. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Sabían ya que Timoteo era joven, él era un muchacho que estaba aprendiendo la palabra. Entonces ya le dice, no le vayan a tener en poco a ese jovencito. Es jovencito, pero conoce mucho la Escritura. Acerca del hermano Apolos, acá le está mencionando sobre otras personas. Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Quién era este Apolos? Era un hombre elocuente en la Escritura, dice, de Alejandría. Un día llegó a Efeso a predicar la palabra y estaba predicando en una sinagoga, y en esa reunión estaba Priscila y Aquila, dos ancianitos que habían escuchado la palabra a través del apóstol Pablo. Y ellos escucharon la predicación de Apolos, que era muy buena, pero no se acercaba hasta la verdad. No llegaba a definir la obra del Mesías. Dice que él predicaba hasta Juan el Bautista, hasta el bautismo de Juan, dice, hasta el arrepentimiento, hasta hagan el Teshuvá. Pero faltaba que explique sobre el Mesías, que ya había venido, que ya había muerto, ya había resucitado. Entonces Priscila y Aquila le llamaron y le compartieron más detalladamente, dice. Y desde ese momento Apolo se unió a la comunidad. Y fue hacia acá, ya fue hacia allá. Y son las personas que conocen toda la Escritura, y cuando vos le mostrás 2, 3 puntos, se le abre la luz. No sé si me entienden. Ya, ahora entienden ya todas estas cosas. Entonces vemos acá que, por lo visto, Pablo le dijo a Apolos, y eso es para todos los
apolianos que había en Corintios. Recuerdan que algunos había que somos de Apolo nomás. Bueno, fíjense que su gran Apolo no quiere ir a compartir con ustedes. Él no tiene tiempo para ustedes. O él dice, no, con los corintios no hay más caso. Realmente no era fácil predicarle a la gente de Corintios. Un día cuando Pablo estaba en Corintios, se sintió gran peso en ese lugar. Él quiso renunciar ahí. Él tenía gran dolor. Y en ese momento Jesús le habla y le dice, no temas, Pablo, porque aquí tengo mucho pueblo. No, sigue adelante. ¿Cuánto de ese Pablo? Por el amor de mi Jesús, voy a continuar con estos corintios. No le voy a dejar. Con ellos estuvo más tiempo, con ellos dedicó más tiempo, y ellos fueron los que menos le sirvieron. Y Pablo dedicó todo su tiempo con ellos. Vemos que Apolo no perdió su tiempo con los de Corintios. Cuando pueda ir, no sé si alguna vez fue, dice que cuando pueda va a ir, quién sabe, ¿no? Bueno, así dice acá, ¿no? Irá cuando tenga oportunidad, a ver cuándo. Versículo 13, y aquí vamos a atender bien. Velad, ¿qué es velad? Está despierto, aníe, ¿qué? Cuando está manejando a la madrugada en la ruta, ¿podés dormirte? No, tenés que estar despierto, porque podés causar una desgracia. Estad firmes en la fe y portaos varonilmente y esforzados. A ver, ¿cuántas cosas? Primero, estad firme en la fe. ¿Qué quiere decir? Mantenete seguro en lo que crees. No vayas a salir de tu creencia. No vayas a salir de lo que está creyendo. Número uno. Segundo, portaos varonilmente. ¿Qué significa este tema de portaos varonilmente? Si la carta va dirigido a hombres y mujeres, ¿cómo puede salir ahí varonilmente? Yo estaba viendo, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dice portado? ¿Será que algunos eran medio afeminados? Un punto también puede ser eso. En Corintios había muchos que eran hombres, pero se vestían como mujeres, ¿no? Usaban atuendo de mujeres. Un ejemplo puede ser eso. Entonces la verdad, a profundidad y llegando al asunto, lo que Pablo estaba queriendo hacerle entender cuando le dice a las personas que se porten varonilmente es que sean responsables. Que no sean hombres así, varonilmente, que es un tema que se usa como decir, si vos tenés algún cargo, o algún puesto, o alguna responsabilidad, no vaya a dejar todo de balde. Si vos hiciste un compromiso, asumí tu compromiso. Eso sí me entienden, ¿no? Es como decir, ella comportada cuimba, ella será, algo así, ¿no? Era ne cuimba y oh, ne cuimba y eterei. Cuimba y eterei. Cena, hombre será, portate como hombre. Algo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le está queriendo decir Pablo? No sean personas irresponsables. Hagan las cosas que tienen que hacer. Cumplan sus deberes como hombres. En el caso de su familia, sus esposas, su trabajo, su deber en la iglesia, su deber con los hermanos. Cumplan. Eso le está diciendo. ¿Es algo importante o no? ¿Qué les parece si nosotros analizamos también ese punto? Nosotros también tenemos que ver, ¿cumplimos o no cumplimos nuestras responsabilidades? En nuestro caso, como hombre. ¿Y por qué se va directamente al hombre? Porque por lo visto aquí en Corintio eran los que más estaban portándose mal. No estaban haciendo las cosas que le corresponden. Y eso es pecado delante de Dios. Después dice, esforzaos. ¿Cómo se enseña la teología común del cristianismo hacia el creyente? Hermano, creer en Jesús es paz y gozo. No es nada de esfuerzo. La ley es esfuerzo. Por eso nosotros no predicamos la ley, nosotros predicamos a Pablo. Pablo es paz. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Primero, sean responsables, hagan sus deberes, cumplan sus deberes. Segundo, esfuércense. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si alguien se queja, no, pero vos no sabes, Pablo, y tú, hubo como mundo, no, ella es forzado eso. No vaya a cargarle a otra persona con tus responsabilidades. Esforzate. Si no podés servir en la iglesia, lee más, estudia más, lee más la Biblia, aprende más. Bastante oí la Egipto, ¿no? O sea, ¿qué creen ustedes? Ojo, tanto oí la gente de la Egipto. No, a ver, hay gusto y cualquier iglesia, ¿no? Se Pablo se tortura y trema. Por eso.
¿Queremos aprender la carta de Pablo o no? La gente dice, Pablo, el siervo de la gracia. ¿Acaso leyeron todas sus cartas? ¿Acaso escudriñaron su escritura? ¿Acaso vieron lo que Pablo dice? Hablan por hablar nomás las personas. ¿Se acuerdan qué le dijo Dios a Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida? ¿Qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente. La gente, el cristianismo de hoy no quiere escuchar la palabra esfuérzate porque quiere andar flojamente. Mente floja, cuerpo flojo, vida floja, todo flojo. Caigüe, no piensa nada. Ese no sirve para el reino de Dios. Si vos vas a entrar en la tierra prometida, ¿qué le dijo a Josué? Josué, ahora entrar en la tierra de reposo, ¿qué es bien? No, ahora tienes que preparar tu espada. Ángala y punta la pelea. En el desierto era cansador, esforzoso. ¿Quién les mantenía en el desierto? Dios. ¿Quién les ponía nube? Dios. ¿Quién les daba agua? Dios. ¿Quién les daba maná? Dios. Ahora en la tierra prometida, ellos tienen que labrar. Si venía enemigo, Dios los protegía. Ahora ellos tienen que pelear. Tienen que conquistar. Ese era el reposo. ¿Se dan cuenta cómo la confusión de la gente? En Cristo tengo gozo y paz. Y vuela. Si entraste en el camino de Dios, ahora comienza la batalla. Ahora vas a dejar de ser un padre irresponsable, una madre irresponsable, un hijo irresponsable. Ahora vas a empezar a ser alguien de verdad, guiado por Dios. Vas a empezar a cambiar tu sistema de vida. ¿Aceptas o no aceptas? Bueno, son mandatos que está dando Pablo. Toda vuestra cosas sean hechas con amor. Segundo, ya que te está diciendo